nombre es José Antonio Aznar. Hoy es día 23 de febrero del 2020 y ya hace 2 meses del último videoanálisis que publiqué, allá por finales del año pasado. Pues nada, vamos con ello, espero que os guste. Vamos a hacer SP, DAX, Eurostock y una pincelada de IBEX, y luego al final del vídeo miraremos una acción del mercado alemán, VAX, y un par de comentarios. Espero que os guste, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacerlo esto en grande para hacerlo que se vea un poquito mejor. Mercado alcista que traemos desde los mínimos que hizo en marzo del 2009, ha ido haciendo máximos y mínimos crecientes, un mercado alcista, rompió esta distribución o esta acumulación que veíamos aquí, rompió por arriba, ha seguido subiendo, marcábamos la zona de 3.200, 3.400, nos hemos quedado a las puertas de los 3.400, 3.393, perdón, y ahí ha girado y han empezado a salir pautas de giro. Comentaros, bueno, como he hecho en otras ocasiones, que el mercado se mueve, cuando hay giros de mercado, se mueve todo el mercado en la misma fecha, más o menos el mismo día o la misma semana. Esta semana en todos los índices nos encontramos pautas de posibles giros, pero llegamos a zona de posible giro y el mercado se detiene. Se detiene para cambiar esta tendencia que traemos de marzo del 2009 o es una simple parada para seguir subiendo. En principio, para seguir subiendo. Girar esto cuesta más, pero vamos a ver hasta dónde llega esta posible parada, esta posible corrección. Empezamos por gráfico semanal, como ya hemos comentado otras veces. Un harami en zona de posible final de una onda y que tiene que ser confirmada por cierres por debajo semanales de 3.317. Esta es la información que tenemos aquí ahora mismo, pero ya digo, es un mercado alcista con bastante fuerza. Nos vamos a bajar a gráfico diario. Nos encontramos esta pauta, hemos ido cambiando en muchas ocasiones este recuento porque nos resulta bastante difícil. Y bueno, esta es una zona para esa posible 3, teniendo en cuenta que empezamos aquí el recuento, aquí una 1, una parada en ABC y luego aquí 1, 2, 3, 4 y aquí una posible 5 para esta 3. Ahora vendría una corrección. Ya veremos hasta dónde puede llegar y posiblemente luego un último movimiento alcista que lo podría llevar incluso a los 3.700 que tenemos marcado. O por lo menos o como mínimo a esa zona de 3.400, 3.450 que casi nos hemos quedado a las puertas, ¿de acuerdo? Esa es la predisposición. Ahora vamos a estudiar esta parada y a ver dónde puede llegar. Bien, tenemos una línea 2.4 que mientras que no sea rota, pues predisposición alcista. Tenemos aquí este nivel de los 3.215. Y mientras que no sea rota, no es muy difícil que haya un cambio de tendencia haciendo máximos y mínimos crecientes, ¿de acuerdo? Si nos acercamos un poquito a las velas, pues bueno, nos dejan aquí una pequeña isla, un hueco de agotamiento, un hueco de escape, un movimiento y luego otro hueco para confirmación en la figura, todo esto, y cierres aquí debajo, por debajo de este hombre colgado aquí, ¿de acuerdo? En principio confirmado la parada, confirmada la corrección y vamos a ver hasta dónde nos llega. Varias zonas donde puede llegar esta corrección, pero vamos a fijarnos ahora mismo en lo que era esta pequeña directriz, o estas dos pequeñas directrices. Esta zona de aquí, tenemos aquí lo que es la media M34, ¿de acuerdo? Muy posible que nos llegue aquí, un poquito más abajo, intenten subirlo otra vez para arriba y otro latigazo para hacer como mínimo la BC, ¿de acuerdo? Mucho decir ahora mismo. Ahora, corrección a la vista es lo que podemos decir en gráfico diario. ¿De acuerdo? Vámonos con el DAX y aquí entraremos un poquito más en detalle. Lo vamos a dejar para último, vamos a hacer Eurostock. Eurostock, empezamos por gráfico semanal, si me permitís. Bien, en último videoanálisis estábamos por aquí, comentábamos la posibilidad de subir a esta zona, hemos llegado ahí. Comentaba también en gráficos de futuros la zona de 3.855, 3.872, que era una buena zona para cortos y fijaros qué buen movimiento ha dado justo llegar a esa zona en futuros. Aquí en el contado pues hizo un máximo en 3.867 y bueno, pues nos sale aquí una cubierta de cielo oscuro, cerrando esta vela semanal por debajo del 50% de esta vela verde. Nos hacen falta confirmación de esta parada o este giro. En principio, una corrección por debajo, cierres semanales por debajo de 3.778 para confirmarlo. Predisposición a buscar el 50% de este gran maruazo, aquí más o menos por la zona de los 3.722, aproximadamente, el 50% de esta gran vela verde, ¿de acuerdo? Nos bajamos a gráfico diario. Bien, tenemos aquí esta zona marcada con este recuento. Yo sigo en la misma predisposición de que estamos a B y C, hay que terminar esta C, no ha sido confirmado todavía esa terminación de estas 5 ondas. Vamos cambiando las
la sonda, la enumeración o la marcación de estas ondas la vamos cambiando a medida que va evolucionando el precio. Esto puede ser el final de esta C, puede ser, pero también puede ser que sea una parada para seguir subiendo a la siguiente zona que tenemos aquí de control, gráfico diario, que podemos ajustar un poquito más, entre 3.963 y 3.987, de superar los máximos de la zona de 3.870, 3.880, nos iríamos a esta zona. Ahora mismo, si nos fijamos aquí en gráfico diario, pues lo comentado, tenemos aquí una envolvente bajista, confirmado con el cierre de la siguiente vela. Y bueno, llega a la media de 34, es normal que aquí se pare, haya un rebote para luego a continuación seguir cayendo. Y ya veremos hasta dónde podemos marcar ese final de corrección en principio. Lo miraremos eso con más detalle en el gráfico del DAX. Pero ahora mismo, corrección a la vista. De cambio de tendencia, tendríamos que perder este mínimo para empezar a pensar en cambios de tendencia. Estamos hablando de los 3.640. ¿De acuerdo? Bien, nos vemos el IBEX, nos vamos al gráfico semanal como hacemos siempre. Aquí comentábamos varias cosas, comentamos. Esta zona que tenemos aquí en gris era una zona que había sido soporte y había sido resistencia. Era lógico que aquí una vez que llegara el precio pues fuera rechazado. Además tenemos esta directriz que une los máximos que ya teníamos aquí y estos otros de aquí. Y bueno, pues es lógico que aquí salgan ventas. Tenemos una figura de posible giro, no es una estrella fugaz, un cuerpo un poquito bastante grande, no cierra por debajo del 50%, lo que tampoco es una nube de cielo oscuro, pero bueno, nos sale en zona un posible giro y que tiene que ser confirmado con cierres por debajo de los 9.780. Y de ser así, tendríamos como predisposición ir a buscar el 50% de este gran maruazo, más o menos la zona de los 9.600 aproximadamente. Bien, si nos vamos a gráfico diario, pues bien, teníamos aquí un posible recuento, ¿os acordáis? Comentábamos aquí una predisposición para aquello de máximos y mínimos crecientes, vamos a hacerlo en grande, aquello que comentamos en el último vídeo análisis, que después de una corrección, pasar estos máximos que dejar aquí, pues abriría las puertas a ir a buscar estos niveles de aquí. Nada mal, son los 11.200. Lo que nos encontramos aquí es una corrección con lo que estamos diciendo, posiblemente para seguir subiendo, pero será el mercado el que nos lo diga. Ahora veremos el DAX y comentaremos algo más. Fijaros aquí que nos dan un cierre muy justo por encima de aquí, luego nos abren con hueco, es confirmación de rotura de esta zona y rápidamente se va. Si entramos justo aquí en este cierre, pues hubiésemos tenido 1 a 1, porque el stock tiene que ir aquí y lo que hace es 1 a 1 y el mercado para, eso lo hace muchísimas veces. Si entramos ya después del hueco, podemos entrar, pero el stock ya nos queda retirado y el beneficio bastante menguado. Es una cosa que hace el mercado para protegerse. Pero ya tenemos, si nos fijamos en la estructura de precios de máximos y mínimos decrecientes, aquí cambia a hacer máximos y mínimos crecientes. Ojito que tenemos una predisposición a ir a la zona de 11.200 en el IBEX. Pero también tenemos objetivos mucho más abajo. Vamos a ver si esto es simplemente una A, B, C, que es la predisposición que yo tengo en los mercados del DAX y Eurostock, para empezar a caer con fuerza. No hay que precipitarse, sí que es verdad que aquí tenemos una corrección y ya veremos hasta dónde llega. Aquí nos deja en un gráfico diario, nos deja una isla, un hueco de agotamiento, hueco de escape, gran vela marubazu, hueco de apertura bajista, una vela de indecisión. Bueno, pues posiblemente vayamos a testear este hueco de aquí, la media de 34, muy posiblemente antes de rebotar en sus bajadas y sus subidas, pero eso es lo que nos comenta el gráfico ahora mismo. En gráfico semanal lo he comentado y nos vamos ahora al DAX. Bien, comentábamos en el último vídeo análisis esta gran zona, por varios motivos. Comentábamos la zona 13.635 cuando estábamos por aquí abajo, no recuerdo exactamente dónde. Eso provocó, me parece que era por aquí, eso provocó un buen rechazo que fue parado en este hueco que teníamos marcado. De aquí ha vuelto el precio a subir y aquí nos vuelve a intentar girar. Si nos fijamos aquí tenemos una cubierta a cielo oscuro, un poquito abre el precio por encima del último cierre de la vela semanal y cierra por debajo del 50% de la gran vela. Necesitamos cierres por debajo de los 13.452 en gráfico semanal para confirmar una corrección de un grado un poquito mayor, posiblemente ir a buscar esta media de 34. Pues posiblemente. En principio
yo creo que vamos a ir a buscar el 50% de esta gran vela, por aquí por la zona de 13.250 aproximadamente, que ya también lo comenté por Twitter esta semana, que era una zona a buscar. Tenía una proyección un poquito más alta, se quedó en la zona de 13.800 aproximadamente en el futuro. Yo tenía una zona de 13.850, 70, creo recordar, y luego una caída a la zona de 13.250, 13.280, no recuerdo en el futuro, y con posibilidad de bajar a la zona de los 13.035, muy posiblemente. Vamos a ver esto en gráfico diario. Nos bajamos a gráfico diario, lo hacemos un poquito más grande, vemos la pauta que llevamos ya estudiada desde hace tiempo, hemos cambiado un poquito el recuento por los movimientos, nos sigue haciendo movimientos con máximos más grandes, pues nada, nosotros modificamos lo que es el recuento. Lo que nos importa, sí que es verdad, es que es las ondas, lo que es el movimiento y su corrección, movimiento y su corrección. Bien, pues sabemos que después de 3 movimientos hay una corrección a las 5 ondas. Lo que no sabemos aquí, si tenemos aquí la 5 o es aquí arriba. Aquí está 5, después de tener un movimiento, su corrección, otro movimiento, su corrección y el siguiente movimiento, pues aquí hay una parada en zona de posible giro. Nos acercamos al gráfico, vemos una posible doble techo, una de su rotura, su objetivo conseguido, casi la media 34. Por lo que en el fin de semana parece que vamos a tener el lunes un hueco de apertura bajista, que seguramente lo lleva aquí a la zona de los 13.480, pero que muy posiblemente vayamos a la zona en futuros estoy hablando, en la zona de 13.420, 13.412, ¿de acuerdo? Ahí podríamos tener un rebote y luego nos faltaría otro movimiento bajista que no le podríamos llevar al 50% de esta vela o un poquito más abajo, como hemos dicho, e intentar este hueco. Ahora mismo lo que tenemos que buscar, acordaos en el último video análisis que decíamos que no había cambio de tendencia mientras que no se rompiera una posible línea 2.4 y no se perdiera este mínimo de los 12.886. Se rompió esa posible línea 2.4, pero no se perdió este nivel, por lo que no hubo cambio de tendencia. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es irnos a este mínimo, 12.973, mientras que no se pierda ese mínimo de 12.977, pues no habrá un cambio de tendencia. Seguiremos haciendo máximos y mínimos crecientes y estaremos en esta tendencia alcista que llevamos ahora mismo. Lo que sí nos encontramos aquí es una corrección. Ya veremos ahora si es de mayor o menor grado. En principio parece confirmada en gráfico diario, falta en gráfico semanal confirmarla para que podamos buscar proyecciones más bajistas, pero ahora mismo se para el mercado, hay descarga, lo hay en todos los mercados y ojito que cuando lo hacen todos los mercados juntos puede ser un poquito más grande la corrección, ¿correcto? Bien, hemos dado una vuelta a los índices que normalmente vamos viendo y nos vamos ahora a fijar en la acción VAX que está en el mercado alemán, ¿de acuerdo? Tenemos aquí un gráfico diario. Nos encontramos aquí un posible 5 ondas y su corrección. Llegamos a la posible zona de compras. Ojito que este mínimo se tiene que perder, o es muy posible que se pierda, pero no creo que sea en este movimiento. En este movimiento yo creo que puede caer un poquito más, sí o no, y encontrarnos luego una predisposición a tener un movimiento que por lo menos lo pueda llevar otra vez a la zona de 72 o esta zona de aquí arriba otra vez. ¿De acuerdo? Una vez que llegamos a zona, una estrategia simple y fácil que os puede servir, ¿vale? Es poner una orden de compra justo por la vela que llega a zona que estamos buscando, justo por el máximo de la vela que llega a zona. Nosotros tenemos aquí una zona para este final de esta corrección. Teníamos el final de 4 por Elliott, zona por ondas donde puede terminar esa corrección. Tenemos una raya aquí en rosa que es donde aquí las manos fuertes hicieron algo y suelen bajar a testearlo, y tenemos este gran hueco de escape del movimiento donde también a veces suele llegar el precio. Es decir, tenemos aquí unas coincidencias que puede ser una muy buena zona para buscar unos largos. No es solo llegar y entrar porque el precio puede seguir cayendo. El stop tendría que estar por debajo de este mínimo y el objetivo aquí, ya digo, comento, tendríamos que ir a buscar, si todo este es un movimiento, tendríamos que ir a buscar como mínimo el 61,8% del segundo movimiento en la misma dirección. Es decir, si esto es 100% y este es el mínimo que hace la corrección, tendríamos que ir a buscar la zona de los 70,50, ¿vale? Si el precio girara y superara este máximo, la zona de 61,40, nos tendríamos que ir a la zona objetivo de 70,47. Si nos fijamos ahora mismo, aquí tendríamos un riesgo del 9,25% y aquí un objetivo del 9,25%, 1 a 1. Esto lo hace muchas veces el mercado. Aquí con la posibilidad de que este 1 a 1 se convierta luego
tengamos como objetivo el 100% y si las cosas nos van bien, el precio se nos puede ir a la zona de 87, con lo que tendríamos un 3-1. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a poner esto en contexto. ¿De acuerdo? Antes de ponerlo en gráficos semanales y ver dónde estamos. Vemos una pauta, un impulso, una corrección, y lo lógico es que haya otro movimiento en la misma dirección del primero. Tenemos que decir que si el lunes nos abren con hueco, como posiblemente sea, nos hacen un nuevo mínimo, esperaremos que termine esa vela y entonces cogeríamos entrada o esta orden de entrada y la bajaríamos al máximo que dejara esa vela. Dejaremos que llega hasta aquí, luego empieza a subir, o nos deja aquí una apertura y empieza a caer. El máximo que nos deje la vela sería el punto de entrada en el siguiente día y así iríamos bajando hasta que nos entrara la orden. Normalmente lo que se hace es poner esto justo por debajo del mínimo de esa vela, pero en estas condiciones yo creo que es mejor ponerlo aquí abajo porque puede seguir cayendo, porque esperamos una corrección en lo que es el índice, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, ahora vamos a poner en contexto dónde nos encontramos en esta acción. Vamos a ir al gráfico semanal y vamos a coger un poquito de perspectiva. Bien, pues tenemos aquí un movimiento alcista y parece que tenemos aquí una corrección que ha bajado la corrección en 1, 2, 3, 4 y 5. Esto lo que en principio parece es una A todo este movimiento que traemos desde aquí, desde marzo del 2009. Hay un movimiento de 5 ondas, 1, 2, 3, 4 y 5, y lo que parece que vamos a corregir todo esto. ¿De acuerdo? Por tiempo, veremos que el mínimo tiempo que tenemos a esta corrección tiene que estar aquí. Se nos da este mínimo mucho antes, con lo que posiblemente esto sea la A. No es el final de la corrección, sino que tendríamos aquí una A, una B y una C de la B. Si hacemos A, B y C, vemos aquí que la zona esta de aquí puede ser como objetivo. ¿De acuerdo? Si el precio subiera aquí, ¿qué es lo que nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos una especie de doble hombro, una cabeza y otra especie de doble hombro, que perdiendo estos mínimos de aquí nos abriría las puertas a un retroceso bastante importante desde aquí a la línea clavicular y proyectado desde donde se rompiera. ¿De acuerdo? Vuelvo a centrarlo para que lo veáis dónde estamos. Aquí tenemos un movimiento en 1, 2, 3, 4 y 5 y esto tiene que ser corregido. Si cogemos retrocesos de Fibonacci, ¿vale? Lo ponemos desde el mínimo al máximo, pues se nos abre las puertas a bajar al 61,8, que es el 45, la zona de 45, o quizás un poquito más abajo. Ya digo que parece, si tuviéramos aquí esta subida, que es lo que yo creo, que aquí se va a producir una C de la B, tendríamos una especie de doble hombro, cabeza, doble hombro. Fijaos aquí también como hizo un hombro, cabeza, hombro, fue roto y el precio rápidamente cayó. Aquí lo que tendríamos que marcar ahora mismo sería esta posible línea clavicular, ¿vale? Y una vez rota, es mucho aventurar, pero bueno, tendríamos que esperar que esto subiera para caer, para confirmar esta posible figura. Tendríamos aquí esa distancia y luego lo que tendríamos que es proyectarla desde donde se rompieran. Y nos iríamos a esta zona de aquí abajo, posiblemente. Ya veremos hasta dónde llega o no llega. Esto es mucho hablar y mucho tiempo. Y lo que nos tenemos que centrar ahora mismo en esta pauta que tenemos aquí como un primer impulso, su corrección, y lo lógico es que nos dé otro segundo impulso alcista. Yo tengo la señal de alarma en la zona de 58,80 por si llega, creo que puede llegar todavía, por la corrección que creo que queda todavía en los índices, y ahí podríamos buscar entrada para hacer el segundo movimiento a este de aquí. Esto lo hemos visto mejor en gráfico diario. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo a todos. Gracias por seguirme. Hasta el próximo.